con nuestra unidad 3, ¿cierto? Empezamos a ver microorganismos, principalmente las características del virus, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver la diversidad de los microorganismos, es decir, no vamos a ver solamente virus, bueno, porque ya lo revisamos en gran medida, pero vamos a ver otros tipos de microorganismos que hay en el medio ambiente, ¿cierto? O en nuestro interior, porque vamos a ver que también existen microorganismos en nuestro interior que tienen diferentes funciones, ¿ya? Entonces vamos a ver, como les decía, distintos microorganismos que hay en nuestro ambiente, ¿cierto? Y estos qué funciones tienen, ¿ya? Entonces el objetivo es conocer la diversidad de microorganismos y cuáles son las características específicas de cada uno, ¿ya? Bueno, habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? La clase pasada, que dije, si mal no me acuerdo, les dije que lo iba a explicar hoy día el ciclo del virus, ¿ya? El ciclo reproductivo, ¿ya? ¿Cómo parte el ciclo reproductivo, chiquillos? Parte principalmente cuando un virus, ¿cierto? El virus en este caso va a ser este chiquitito, ¿sí? El virus se une a una célula, ¿ya? El virus reconoce una célula, que en este caso, ¿cómo le íbamos a llamar a la célula a la cual se unía el virus? Tenía un nombre específico y era la célula huésped, chiquillos, ¿ya? Recuerden esos conceptos porque son importantes en el tema de reproducción viral, ¿ya? Entonces tenemos una célula que se va a llamar la célula huésped, que va a ser infectada por un virus que no sabemos las características, no sabemos, es solamente vamos a hablar de un virus, ¿ya? No vamos a hablar de un tipo de virus ni nada, solamente de un virus, ¿ya? Entonces tenemos esta célula, es infectada, chiquillos, ¿sí? Es infectada por el virus ingresa, si se fijan, el virus se unió a la célula e ingresa rompiendo la barrera de la célula, rompiendo la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Y de manera muy, 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 muy rápida, ¿sí? Le inyecta de cierta forma a la célula huésped su material genético, que va a ser esta curvita que vemos aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, en un principio la célula no tenía ese material genético, obviamente, porque no había ingresado a la célula, perdón, el virus. En este caso, sí tiene ingreso del virus, sí tiene el contagio del virus, la célula, ¿ya? Está el material genético inyectado, ¿sí? Entonces vamos a tener dos procesos similares, ¿sí? En este caso, podemos decir que el virus puede encontrarse en dos estados, ¿ya? El virus puede quedar en un estado, digamos, inactivo, ¿sí? Ahí cuando hablamos de la inactividad de los virus, ¿sí? Por ejemplo, en el COVID-19, las personas que se encuentran con un virus inactivo, quiere decir que no están contagiando. Si se fijan, un virus inactivo dentro de una célula no está produciendo nada hacia el exterior, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy con el virus inactivo, en el caso de COVID, me voy a dar cuenta que el único problema es que yo voy a ser portador de este virus, pero no lo voy a transmitir en el paso número 3. Pero yo tengo que en el paso número 4 ocurre un proceso que es el proceso de activación del virus, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Obviamente el virus en el interior de la célula empieza a recibir señales, por lo tanto, de cierta forma, aquí en el 3 estaba como dormido, ¿ya? Y en el 4 recibe señales del medio, del exterior, y se empieza a activar. ¿Y cómo se activa? Se empieza a multiplicar o a duplicar, ¿ya? En este caso, cuando está inactivo es uno solo, obviamente no ocurre nada, pero cuando recibe la señal se activa, se multiplica, ¿sí? Y por ende va a empezar a salir al medio. Cuando hablo del medio estoy hablando de que esta célula se encuentra alojada en un organismo, ¿ya? Ya sea, estas son
células animales o células vegetales. Principalmente podría ser célula animal, ¿ya? Supongamos una célula del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, estas células están infectadas, ¿sí? El virus empieza a salir. Y cuando el virus sale de esta célula, recuerden que hay ahora, entró un solo virus, pero salieron miles, ¿ya? La capacidad de reproducción dentro de una célula, ¿sí? O de multiplicación de un virus dentro de una célula es grandísimo, ¿ya? Entonces entró uno, fíjense, y van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando este virus intenta salir? Produce una destrucción de la célula, ¿ya? Obviamente podríamos concluir, chiquillos, que el virus al infectar la célula, aparte de dañarla en el sentido de que le cambia el material genético a la célula, la destruye y la deja sin función, ¿ya? Porque si yo tengo una célula así en esta nueva etapa, ¿ya? Posiblemente haya perdido todas sus funciones principales, ¿ya? ¿Por qué se llama ciclo del virus, chiquillos? Porque sale de una célula y luego empieza nuevamente el ciclo, pero este virus, ¿sí? Vamos a tomar que quizá este fue el que empieza ahora a contagiar una nueva célula. Y así, este contagia esta célula, el segundo va a contagiar otra célula y el tercero a otra, y así, ¿ya? Por eso es tan rápido la cantidad de propagación del virus, ¿ya? Es muy, muy, muy rápido la forma de su multiplicación, ¿ya? Entonces, aquí se explica en gran manera cómo se realiza este proceso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver, como ya les mencioné, con los distintos microorganismos que existen. Entonces, creo que ya igual le había adelantado algo a la clase anterior, porque como vimos virus, teníamos que ver a grandes rasgos que era un microorganismo. Ya es importante saber que los microorganismos son seres vivos, que son los más pequeños, que solamente puedo observar a través del microscopio. Yo le había dicho que las células, los virus, etcétera, solamente los puedo observar a través de un microscopio, ¿sí? Y también a través de una técnica que vamos a llamar la tinción, ¿ya? No es que yo tenga una célula, la pongo en el microscopio y se vea, no. Yo tengo un pedazo, un extracto celular de algún lugar, ¿cierto? Ya sea tejido epitelial, que es el tejido bucal de la boca, ¿cierto? O tejido de alguna de otras zonas del cuerpo, ¿sí? Como aquí sale en esta muestra, ¿ya? Yo hago la extracción de ese tejido, pero tengo que utilizar alguna técnica o método para que se pueda verificar o, en este caso, observar, ¿ya? Entonces, una de las técnicas que más se utiliza es la tinción, que es que se le echa un líquido de contraste, ¿ya? Por lo general se utilizan líquidos azules o líquidos verdes, o en algunos casos líquidos rojos, ¿ya? Se le echa unas gotitas de líquido rojo o de cualquier tipo de líquido, en este caso, como les decía, ¿ya? Y este líquido va a teñir la muestra y esta muestra en ese momento va a ser visible ante el microscopio, ¿ya? Es importante mencionar, chiquillos, que estos microorganismos tienen una rápida reproducción. Cuando se nutren, se multiplican y de cierta forma también se eliminan, ¿ya? Entre los más conocidos tenemos las bacterias, los hongos, los protozoos y el famoso virus, ¿ya? Las bacterias, chiquillos. Miren, si se fijan acá, en esta imagen de acá arriba, hay una tinción, se utilizó el método de tinción de bacterias de tipo Coccus, ¿cierto? De coco, y de bacilos, que eran estos así como gusanitos largos, ¿cierto? Bueno, aquí una inferencia es que el microscopio aumenta casi 1000 veces el tamaño de una muestra. Es decir, el tamaño de esto es mucho menor a si usted es como, si usted dibuja un puntito en el cuaderno, el tamaño de esto es muchísimo menor que eso. O sea, es casi imperceptible a la vista humana.
no casi, sino que es imperceptible, ¿ya? Tenemos que estos microorganismos llamados bacterias son células, recuerden, son células de tipo procarionte, ¿ya? Son células procarionte. ¿Qué quiere decir que sea procarionte? Que no tiene núcleo, ¿ya? Número de células que hay es unicelular, ¿ya? Porque es una sola célula, ¿sí? Pero que obviamente se va a encontrar con otras células procariontes, otros tipos de bacterias, ¿ya? Como por ejemplo acá arriba hay dos tipos de bacterias, ¿ya? La Bacillus, que es tan larguita, y los Coccus, que son los chiquititos, ¿ya? Dentro de la escala o la unidad de medida, chiquillos, tenemos esto acá, ¿sí? Tenemos que el átomo mide un nanómetro, ¿sí? Que si lo queremos calcular en número, podríamos decir que viene siendo 10 elevado a menos 10. Es decir, yo pongo un 1, contando desde el 1, ¿cierto? Pongo un 1, ¿cierto? Contando desde el 1 hacia la izquierda voy a contar 10 espacios, o sea, desde el 1. Quedaría de la siguiente manera. A ver, lo dibujo enseguida. Ya, entonces, desde el 1, ¿cierto? 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me está saliendo horrible los números. 8, 9, 10. Entonces ahí yo agrego una coma y un 0. ¿Ya? Miren, fíjense, este número que en cálculos chiquillos es sumamente pequeño, 0,000000001, es el tamaño de un átomo. Después le quito un 0, las moléculas, proteínas, y después vienen los virus, y después vienen las células procariontes, ¿ya? Se dice que miden entre 1 micrómetro y 5 micrómetros, que eso es una medición muy, muy, muy pequeña, ¿ya? Como les digo, es como colocar un puntito en el cuaderno y ese puntito es muchísimo más grande, es 10 veces más grande que lo que yo le quiero mencionar acá, ¿ya? Entonces tenemos que estas bacterias van a tener una forma de reproducción que es de forma asexuada por fisión binaria. Fisión binaria, chiquillos, quiere decir, binario quiere decir de dos, ¿sí? Entonces, una de las formas de que se reproduce es que se divide en dos la bacteria o la célula que estamos identificando, ¿ya? Como bien dice acá, a partir de una sola bacteria se van a producir dos idénticas, es decir, la primera copia y la segunda copia, ¿ok? La nutrición es la forma en que se alimentan estas bacterias, ¿sí? Tenemos que son de carácter autótrofo, algunas, ¿cierto?, que producen su propio alimento, y tenemos otras bacterias que son las bacterias que nosotros conocemos que invaden, al igual que un virus, a una célula huésped. Por ejemplo, hay resfriados que son chiquillos de tipo bacteriano, ¿ya? Es decir, una bacteria ingresó en nuestro sistema, una bacteria, una célula dentro de otra célula, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Y empieza a consumir los nutrientes de ese organismo, ¿sí? Es decir, yo no sé si ustedes sabían, pero un resfriado bacteriano dura 3 veces más que un resfriado viral, ¿ya? Porque es mucho más difícil de tratar. Es mucho más difícil un tratamiento bacteriano para eliminar bacterias que en contra de un virus, ¿ya? Por la forma de propagarse. Luego tenemos otro microorganismo bastante interesante e importante, que son los hongos, ¿ya? Importante conocer que obviamente pertenece al reino fungi y son uno de los principales descomponedores en nuestras cadenas alimenticias, ¿ya? Descomponedores en general, ¿ya? Si nosotros, esto de acá es una muestra real, una muestra histológica se le dice, ¿sí? Una muestra real de un tipo de hongo, ¿ya? También se utilizó el método de detinción,
¿sí? En este caso se utilizó un líquido medio cafecito, ¿ya? Que gracias o a partir de ese líquido se pueden ver las características de los hongos, chiquillos, ¿ya? Hongos más pequeños, otros que son más grandes y que abarcan un poquito más de población, ¿ya? Por lo tanto, es importante decir que los hongos también son células, compuestos de células, pero ya no de tipo procarionte, sino que ahora son eucarionte, ¿ya? Pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir, compuestos por una sola célula o por varias células. Este ya es un poquito más grande, el que se ve en el microscopio, ¿cierto? Porque vamos a hablar de estos, ¿ya? Claro, yo les puse una imagen de este tipo de hongo, pero es para que tengan la referencia, ¿ya? Pero vamos a hablar de los hongos principalmente de estos que son más imperceptibles, entre comillas, porque de cierta forma uno igual ve estos hongos, por ejemplo, eh, aparecen principalmente en contextos de humedad, ¿ya? Los hongos de la piel, los hongos de la fruta, etcétera, ¿ya? Son perceptibles a los humanos. ¿Ya? Por eso entre 5 y 50 micrómetros. Aquí me comí una E. La forma de nutrición, chiquillos, de los hongos es de carácter heterótrofo, ¿ya? Eh, Mayormente obtienen su alimento de otro, digamos, agente, ¿ya? No es que ellos se alimenten por sí solos, no. El hongo, sí o sí, chiquillo, va a necesitar a un agente externo para poder alimentarse, ya sea una fruta, ya sea una planta, ¿cierto? Ya sea el cuerpo humano, etcétera. ¿Ya? La reproducción es de tipo sexual o asexual. Cuando hablamos, chiquillos, de carácter asexual, quiere decir, ¿alguien sabe lo que es carácter asexual? Porque recuerden, tenemos sexual, que en este caso se necesitan, digamos, dos células diferentes para poder reproducirse, ¿cierto? Pero cuando hablamos de asexual, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué será la palabra asexual? Bueno, en el caso de las plantas, chiquillos, tiene más relación con, en el de los microorganismos en general, no de solamente las plantas, tiene relación con que presenta el sexo femenino y masculino dentro de un mismo sitio, digamos, ¿ya? Son células asexuadas, que no son ni masculinas ni femeninas, ¿ya? Solamente se reproducen, ¿ya? Por ejemplo, las que son sexuadas o sexuales son estos hongos que yo les puse acá, esos gigantes, ¿sí? Porque para reproducirse tenemos que tener en cuenta que debe existir un hongo que tenga, o que, de hecho, a ver, de hecho las plantas, chiquillos, dentro de su interior tienen ambos órganos reproductores y obviamente cumplen con la función de reproducción. Tiene una parte que va a ser el órgano reproductor masculino y en otro lado el órgano reproductor femenino, ¿ya? Eso quiere decir sexual, que presenta ambos órganos en su interior. Lo que sí ocurre con las plantas, ¿cierto? Con estos hongos más grandes, pero lo que no ocurre con los hongos que son más chiquititos, ¿ya? Que son de este tipo, que se da bastante también, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, tenemos algo que de cierta forma uno puede decir que es medio parecido, ¿ya? Que son los protozoos, ¿ya? Los protozoos, chiquillos, viven 100% en ambientes húmedos o directamente en el agua, ¿ya? Puede ser en agua salada o aguas dulces. Se parecen en cierta forma a los hongos, uno puede decir que es un poco similar a esto, ¿cierto? La diferencia, no tiene mucha diferencia en el sentido eh, de dónde aparece, porque ambos pueden aparecer en ambientes húmedos y se dan por lo general en ambientes húmedos, ¿ya? Los protozoos, chiquillos, son de tipo eucarionte, unicelulares, uno observa que es una sola célula,
puede tener un tamaño entre 10 y 200 micrómetros. Tiene una nutrición heterótrofa porque siempre, siempre, siempre va a necesitar de otra célula para poder alimentarse. Y su reproducción es asexuada por fisión binaria, como les había dicho, que se divide en dos, gemación o esporulación, ¿ya? Que son procesos similares a la fisión binaria, que es la división por mitades, ¿ya? En los protozoos conocidos tenemos la ameba, que siempre va a ser así, chiquillos, de esta misma forma, así como una gelatina esparcida, ¿ya? Y esta principalmente está en las aguas estancadas. También tenemos los protozoos ciliados o ciliado, que son de forma media cilíndrica, ¿ya? Entre comillas cilíndrica, ¿sí? Y que va a estar rodeado por vellosidades en su interior, perdón, en su exterior, acá. Acá va a haber vellosidades pequeñitas, ¿ok? Entonces, es importante conocer estos chiquillos porque uno de cierta forma se encuentra por lo general, con hongos, protozoos, bacterias, y es importante reconocerlas. ¿Para qué? Para ver sus efectos negativos y positivos en nuestra salud, ¿cierto? Como les mencioné, es importante conocer que hay microorganismos, ¿sí? Como por ejemplo las bacterias, que poseen efectos positivos en nuestra salud, ¿ya? Entonces, Santiago, ¿son visibles? Sí, son visibles también en Santiago. Lo único que no son tan visibles al ojo humano son las bacterias y los virus, que son muchísimo más pequeños. En el caso de los protozoos y los hongos, sí son visibles al ojo humano, ¿ya? Volviendo a los efectos positivos, ¿sí? De algunas bacterias, algunos microorganismos, tenemos que la gran mayoría posee probióticos, o podemos clasificar al probiótico como una característica o como un tipo de estos, ¿cierto? Sí, sí, Máximo, son muy, 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 muy chiquititos. Microscopio, porque el telescopio recuerda que ve objetos lejanos y el microscopio es el que ve estos objetos pequeños. El telescopio te sirve para ver los planetas del otro sistema solar, estrellas, y el microscopio me sirve para aumentar algo que no podemos ver a simple vista, ¿ya? Al igual que el otro, pero el microscopio es a pequeñas distancias y con organismos muy pequeñitos. El telescopio se supone que uno está viendo planetas y los planetas son gigantes, ¿ya? Mm, ya, súper. Entonces, como les mencionaba, los probióticos, ¿sí? Que provienen, como dice la palabra, provienen principalmente de microorganismos, ¿sí? Como las bacterias. Estas contribuyen, chiquillos, a un equilibrio microbiano. Nosotros en nuestro interior también tenemos bacterias, pero son bacterias que son de cierta forma más positivas, ¿ya? Bacterias que, como dice acá, exactamente, Joaquín, todas las bacterias y virus son muy, muy, muy pequeñitos, ¿ya? Entonces, estas bacterias llamadas probióticos que están en nuestro interior también, y que también la podemos consumir en distintos alimentos, como los quesos y los yogur principalmente, ¿ya? Se dice que el yogur está hecho de bacterias, ¿ya? Obviamente bacterias positivas, no negativas, ¿ya? Y esto va a ayudar a un funcionamiento y un correcto equilibrio, ¿ya? Esto es importante. También tenemos, chiquillos, bueno, acá se describen, esto lo saqué exactamente del libro, por si usted después lo quiere revisar. Se describen tres bacterias que están en nuestro interior, que son las bacterias Staphylococcus del epidermis, que son las que se encuentran, como dice acá, en la epidermis, en la piel y en nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Que son de forma coccus, es decir, circular. Tenemos las bacterias de la Escherichia coli, que son
una bacteria que podemos decir que de repente puede ser un poco ingrata, ¿ya? Porque puede ser positiva o negativa, ¿ya? Ayuda en la digestión. A veces la bacteria de Escherichia coli, que está aquí, se vuelve en contra de nuestro sistema y lo que produce es malestares estomacales, ¿ya? Bien. ¿En qué página? Mm, voy a buscar la página, Javi, se la digo, no me acuerdo exactamente, pero es el segundo capítulo, ¿ya? Sí, son raros los nombres. De hecho, todos los nombres de las bacterias son como así, como con H entre medio, ¿ya? Ya, la bacteria de la Escherichia coli ayuda a la digestión. Quizá más adelante van a escuchar harto de esa bacteria, chiquillos, de la Escherichia coli. Máximo, estamos hablando de qué página del libro está, que yo les digo que esta misma imagen la saqué del libro, del texto escolar de ustedes, ¿ya? De ahí voy a buscar bien la página, pero está en el principio, está en el principio del libro, ¿ya? También, chiquillos, otros microorganismos que podemos encontrar, que también está agregado acá, es los hongos, ¿sí? Como la cándida, ¿sí? Principalmente que está en la zona pélvica de la parte femenina, ¿sí? Que implica la colonización de otros microorganismos, ¿ya? Estos hongos se supone que ayudan en la protección de esta parte, de la parte de reproducción femenina, ¿ya? Por eso que, digámoslo en forma más sencilla, cuando una niña se sienta en algún lado, ¿cierto? Al tener contacto esta parte con la superficie, no se contagia de ninguna bacteria, algún virus, ¿ya? Porque presenta microorganismos que ayudan en la protección de esta zona, ¿ya? Que es la zona pélvica. Por otro lado, tenemos, chiquillos, los efectos negativos, que son aquellos agentes patógenos, es decir, la infección de algún virus, de algún hongo, de alguna bacteria, que se le llama agentes patógenos a todo lo que produce un daño físico, puede ser reparable o irreparable, ¿cierto? Dentro de algún organismo y que obviamente va a tener características visibles, ¿ya? Estos causan enfermedades infectocontagiosas, quiere decir que obviamente se contagian, como por ejemplo los hongos y los resfríos virílicos, ¿sí? Se pueden transportar de un individuo portador, como les puse acá, a uno sano. Individuo portador es aquel que tiene el virus o la bacteria en su interior, ¿sí? Que tiene este problemilla, ¿cierto? Y que, ya, y que puede transmitirlo a un agente sano, ¿ya? Tenemos los hongos patógenos, recuerden, siempre se le va a llamar agente patógeno. Podemos cambiar el nombre agente por hongo, bacteria o virus, pero siempre va a tener el mismo apellido, por decirlo de cierta forma, patógeno, que es cuando genera efectos negativos, ¿ya? Tenemos los hongos patógenos que colonizan un organismo, ¿cierto? Colonizan, que se expanden, que marcan muchos lugares, ¿sí? Alterando su mecanismo de defensa y se multiplica. Cuando yo veo que existe alteración en la piel, por ejemplo acá, se ve esto, que a simple vista se ve que es un hongo, ¿cierto? Ocurrió una alteración en la piel, ¿cierto? Y de cierta forma se alteró el mecanismo de defensa de la piel en este sector, ¿ya? Es decir, el mecanismo de defensa, que es la primera barrera secundaria, que las vamos a ver en la próxima clase, que son tres barreras secundarias, perdón, tres barreras defensivas. Tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria, ¿ya? La primaria o secundaria tiene relación con la barrera de la piel, ¿ya? Cuando el hongo traspasa esta barrera, podemos decir que existe una colonización. Y es posible que este hongo no solo esté aquí, sino que después se comience a colonizar o a expandir por otro sector, ¿ya? Tenemos también, chiquillos, los virus patógenos, que son los que tienen la capacidad de invadir la célula y replicarse fácilmente, ¿ya?
esto que está acá, que vemos como granitos, espinillas, es producido por un tipo de virus, ¿ya? También tenemos las bacterias patógenas, ¿sí? Que van a tener la capacidad de provocar una enfermedad. Yo les mencionaba que hay resfríos que son de tipo bacteriano también y que por lo general un resfrío bacteriano dura muchísimo más que un resfrío viral, ¿ya? Y finalmente, chiquillos, tenemos los protozoos, ¿ya? Que son parecidos a los hongos, ¿cierto? Que van a infectar las células, se van a reproducir, ¿cierto? En la mayoría de los casos no se transmite de persona en persona, ¿ya? Sino por medio de un vector, ¿ok? Entonces los protozoos podemos decir, en conclusión, que son los que menos se transmiten de persona a persona. El que más se transmite es virus, hongos y bacterias. Podríamos decir que el que más tiene durabilidad es el de bacterias, chiquillos, ¿ya? Porque, como les mencionaba, una bacteria es mucho más difícil que muera versus un virus que tiene menos características y es más simple, ¿ya? Chiquillos, eso fue la clase de hoy, como no sé si les mencioné, pero iba a ser más cortita porque ya habíamos visto digamos, la gran parte del microorganismo que es lo más importante, que son los virus, ¿ya? Quisiera saber si existe alguna duda. Hoy día no va a haber actividad, ¿ya? Hoy día vamos a dar un día de descanso, ¿ya? Quisiera saber si hay alguna duda o consulta sobre lo que vimos hoy día. Importante, tomen atención a esto que les voy a mencionar. La prueba yo la había agendado para el 17 de julio, que iba a ser viernes 17 de julio de la próxima semana, pero la vamos a adelantar porque ese día no va a haber clases, ¿ya? Sí, bueno, de hecho iba a ver si se lo puedo enviar a la tía Poli para que ella lo comparta con los papás de manera más rápida. Y en un ratito más, por último, envíalo a los correos de respaldo, ¿ya? Entonces, chiquillos, la evaluación no va a ser esto tomen atención, la evaluación no va a ser el día 17 de julio, viernes 17, sino que va a ser el día lunes 14 de julio, ¿ya? Lunes 14 de julio. ¿Sí hoy día hay prueba? No, lunes 14 de julio. De ciencia al menos hoy día no hay, ¿ya? Máximo, los puntos rojos en la espalda, exactamente. Los puntos rojos en la espalda pueden ser diversos factores, ¿ya? No solo puede ser por un virus, una bacteria que infectó, sino que puede ser algo genético, que sean tipo lunares, o lo más común es que sea una respuesta a un tipo de alergia, ¿ya? A alguna alergia por algún alimento, por alguna ropa, quizás que la textura de la ropa te produjo alergia, ¿cierto? Y te produjo mancha en la espalda, ¿sí? Como cuando como chocolate y me salen espinillas. Sí, bueno, es que en ese caso lo que ocurre cuando uno come chocolate y sale espinilla es porque el chocolate tiene mucho material calórico, ¿ya? En este caso eso no lo aguanta, digamos, el tejido y de cierta forma se expresa a través de una espinilla, ¿ya? Pero claro, es muy diferente a hablar de una infección bacteriana o una infección a través de un hongo. Recuerden que los hongos, es bien feíta la forma que uno se contagia por un hongo. Ya no da muy buena, como por ejemplo el hongo de la uña también, ¿cierto? Bueno, en el caso de las espinillas, chiquillos, es algo normal del proceso de la pubertad, ¿ya? Ya, chiquillos, estamos en la hora, así que cualquier cosita que me quieran preguntar, cualquier cosita, me envían un correo, ¿ya? Yo, como les digo siempre, trato siempre de responder todo lo que ustedes me traten de preguntar, ¿ya? Entonces, sí, puede ocurrir colomba. Siempre va a depender de las características de cada tipo de persona y obviamente va a tener células diferentes, ¿ya? Ya, chiquillos,
Que estén bien, cuídense y nos estamos viendo.